toda mi vida. Porque siempre desde que era chico me regalaban acuarelas. O crayolas. O colores. O ¿cómo se llama? O lápices de colores. Sí, pasteles, ¿no? Entonces, pero me gustaba. O sea, no era como un regalo malo. Era como un regalo, ¿no? Y disfrutaba. Decía, ya tengo para pintar, ¿no? Pero yo no me daba cuenta que me gustaba. Era algo que hacía. O sea, yo no había interiorizado ni decidido que yo me iba a dedicar al arte. Hasta muchísimos años después. Y me di cuenta que lo único que no dejaba, a diferencia de todo lo que dejaba en mi vida, porque todo lo dejaba a la mitad, lo único que era constante era la pintura. ¿Ya me entiendes? O sea, a veces quería ser psicólogo, pero pues después de un tiempo quería ser abogado, y después de un tiempo quería ser doctor, y después de un tiempo no sé qué. Pero lo único que había sido como una constante era que siempre pintaba. Siempre creaba, no necesariamente la pintura. A veces hacía escultura, a veces hacía una piñata, hacía cosas con las manos, ¿no? Y bueno, me fui yendo a la pintura porque mi abuelo era coleccionista. Entonces, desde chiquito, pues ir a su casa, pues había muchos cuadros. Y eventualmente, por X o Y razón, pues me platicaba, ¿no? Mira ese cuadro, ¿te gusta? Y yo, pues sí, no me gusta. ¿Por qué no? Porque eso lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces me decía, a ver, hazlo. Me sentaba ahí a tratar de copiar. Porque como eran abstractos, yo decía que eso era muy fácil. Yo era un niño, tenía 7 años, 8 años. Y así poco a poco. Entonces, en realidad no es que yo decidiera dedicarme a la pintura como tal, sino más bien acepté que era lo que me había acompañado siempre. Y pues que quería que me siguiera acompañando, ¿no? Desde ese lugar. No, bueno, no lo sé. No lo sé porque no. Quizá él como persona no, pero quizá sí por la convivencia con las pinturas y el arte de cerca. No sé si me explico, o sea, él no me incentivaba a pintar o a ver sus pinturas, no, o sea, era algo cotidiano para la familia, ¿no? Entrar a su casa y pues a ver pinturas. Pero no fue como que él me incentivara de alguna manera. Él fue ingeniero civil, dibujaba y le gustaba pintar y él pintaba. Cuando me iba a su casa, pero él tenía un carácter muy especial. Entonces a veces me quedaba a dormir en su casa y me decía, ¿y qué hacemos? Y yo, pues vamos a dibujar. Ya me sentaba a dibujar con él. Y ya, pero no como tal una influencia, pero seguramente la tuvo, claro que la tuvo. O sea, yo en mi racional igual digo, no, es que como tenía un abuelo, no. O sea, aunque pues es evidente, ¿no? O sea, evidentemente, sí, aunque no te digan que toques del saxofón, pero llegas a casa de tu abuelo y está todo el día tocando el saxofón, pues claro que te permea. Aunque mi hermana, por ejemplo, no tiene nada de relación con el arte. Y ella estaba igual de empapada que yo en convivir y en estar en esa casa, ¿no? A mí siempre me gustó el arte. Con él desde chico iba a la música clásica. O sea, yo lo que me gustaba de él es que él me llevaba a la orquesta, ¿no? Entonces, ya sabe, con mi abuelo iba a la orquesta y con mi abuelo iba al teatro. Era regalo de cumpleaños, ¿qué quieres? Y a él yo le pedía ir a la sala en Nezahualcóyotl, y a mi abuela yo le pedía ir al teatro. Entonces ella me dejaba que yo escogiera la obra de teatro y mi abuelo me llevaba, ¿no? a la orquesta. Y así era. La pintura, te digo que siempre fue como un personaje extra que estaba acompañándome sin darme cuenta que era tan dominante en mí. Mi primera exposición, digamos exposición chafita, pero ya exposición en un espacio, fue a los 14, 15 años. Pero aún así yo no quería ser pintor, ¿no? O sea, yo quería exponer lo que yo pintaba, me gustaba la pintura, pero pues yo quería estudiar otra cosa, no me acuerdo en esa edad que seguramente yo quería estudiar piano, me gustaba piano, luego quería estudiar literatura, no letras, filosofía. Pero en el momento que me doy cuenta es, no sé, a mi papá no le gustaba, ¿no? Entonces me decía que tocar el piano era de huevones y que escribir era de maricones, ¿no? Entonces yo dije, ya, bueno, ya, voy a ser pintor. Ya no me importa que sea pintor, voy a hacer eso, ¿no? Pero quizá en el momento que dejé todo y me di cuenta que lo que me gustaba la pintura era cuando me empecé a dar cuenta que dejaba de hacer cosas de mi vida diaria por pintar. Entonces, si yo tenía un trabajo normal, o en el trabajo yo estaba haciendo cosas de mis proyectos de arte, o salía a trabajar, me iba a mi casa y pintaba hasta las 3 de la mañana, hasta que ya no podía más. Dejaba de pintar y le siento otra vez a la oficina. Entonces,
llegó un momento en que me harté y dije, ya, yo solo quiero pintar. O sea, solo quiero vivir esto, ¿no? Y ahí, ¿a qué edad puntualmente? Tuve muchas exposiciones antes, muchas, pero hasta que dije al diablo todo fue tarde, como a los 30, quizá. Un poquito antes, quizá a los 28, aunque trabajaba, pero yo ya a los 25, bueno, no antes quizá, porque cuando me voy de intercambio en Argentina, desde que me fui de México, llevaba 2 maletas, una con ropa y una con óleos, carboncillos, papeles, porque yo quería ir a pintar a otro lugar. Y como no iba a tener dinero para comprar materiales, me los llevé desde aquí, ¿no? Entonces, y eso fue a los 25, 24 años. Entonces, desde ahí de alguna manera la decisión estaba tomada. Es difícil de describir en qué momento, porque no fue un momento. Fueron un cúmulo de momentos que al final fueron creciendo, 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 hasta que, digamos que formalmente dije, pues voy a trabajar de pintor, aunque me muera de hambre, aunque no sé de qué voy a vivir, pero prefiero morirme de hambre haciendo algo que me gusta que morirme de hambre haciendo algo que no me gusta. Pues, pues dicho por maestros y por cuates de la pintura, sí, yo creo hoy por hoy a la distancia que sí, aunque siempre para mí me lo reproché muchísimo, ¿no? Que no me aceptaran en las escuelas de arte. Era algo que me dolía, porque yo quería aprender, yo quería que alguien me enseñara y me guiara, y no. Tenía que buscarlo siempre por fuera, con gente que se dedicaba a la pintura, pero me enseñaba más desde un lugar muy lejano a lo que es la profundidad del arte. Pero hoy a la distancia, después de tantos años, creo que sí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque nunca me contaminé de nadie. Fui yo, siempre, buscando, intentando, ¿no? Luchando, tratando de llegar a una respuesta, a una solución. Yo creo que al final eso me ayudó, totalmente me ayudó. Yo creo que eso fue. Bueno, mi problema de sordera empezó ya yo más grande. Voy perdiendo la audición paulatinamente y me di cuenta como a los 22, 23 años que ya empecé a usar aparatos del oído. Antes no usaba. No sé si me afecta. Donde más me ha empezado a afectar es últimamente. Antes no. Porque los aparatos del oído es como preguntar que si desde que uso lentes pinto diferente. No. Los lentes me permiten ver. Pero si quizá lo analizara mucho más así, internamente, quizá de alguna manera hizo conectarme con mi interior, ¿no? El no estar conectado con lo que escuchaba afuera, sino con lo que escuchaba adentro, la sordera te motiva a que sea de esa manera. Entonces, yo creo que sí. Pero últimamente para mí es mucho más, para mí es un problema mucho mayor. Cada vez me frustra más. Antes no. ¿No? Entonces, si eso afecta mi pintura, pues de alguna manera sí, porque si eso genera en mi frustración o incomodidad o tristeza o nostalgia o lo que sea, pues obviamente afecta indirectamente o directamente. No tanto como a Goya, ¿no? Que cuando se quedó sordo se volvió loco y se fue a la Quinta del Sordo, donde pintó sus obras, las que más me gustan a mí, justamente, ¿no? Son estas obras potentes, ¿no? Saturno devorando a sus hijos. Y todas esas las pinta Goya cuando le da sordera, pierde la sordera totalmente y se encierra y se va a una cabaña y ahí se pierde. Y esas pinturas no las pintó en un lienzo, las pintó en la Quinta. Y las pinturas que vemos es porque arrancaron el pedazo y lo pusieron. ¿Ya? Es interesante. Bueno, pero yo creo que de alguna manera sí. La aproximación al modelo, la aproximación a la motivación del arte, yo creo que sí, porque mis proyectos siempre son interpretaciones. Después de aproximarme, interpreto. Entonces, aproximarme al discurso cuando soy sordo suena interesante, ¿no? O sea, como si soy sordo, voy a interpretar lo que me digas.